abrir nuestras Biblias aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vamos a desglosar todo esto hasta el versículo 21, donde se titula Dios es amor. Capítulo 4, versículo 7. Un amén cuando lo encuentre. Bueno, y la palabra dice, la palabra en el nombre de Jesús dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense ustedes que en esta promesa nos exhorta a que nosotros debemos amarnos todos, sin excepción alguna. A veces nosotros nada más nos amamos los creyentes, los que nos congregamos. Aquí no está diciendo nada más los creyentes ni los hermanos. El amor tiene que ser genuino y tiene que ser para todos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si nosotros no amamos a nuestro prójimo, aún a nuestro enemigo o aún al que se llame que está a nuestro alrededor, no podemos decir que somos hijos de Dios, iglesia. Andamos entonces en tiniebla, andamos en oscuridad. Entonces seguimos acá, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí nos habla prácticamente de un amor más allá, que yo diría que es un amor incomparable, porque nadie va a regalar un hijo, nadie va a regalar, en este caso, el Rey de Gloria, que es Jesucristo, y el único Rey que ha existido y que existe. Nadie lo va a dar por amor a la humanidad, pero Jehová de los ejércitos nos ama tanto, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad?, son una misma persona, son tres nombres diferentes, pero es un solo Dios, y Él nos dejó el Consolador. Primero nos envió a su Hijo Jesucristo para que viviera aquí en la tierra y dio la vida por cada uno de nosotros. Ahí entonces se llevó todos los pecados en ese madero. Después dice: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, y si no amamos a unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esto se refleja en el amor que nosotros damos a los demás. Esto es una promesa a veces muy difícil nosotros de llevarlo, porque a veces nosotros aquí tenemos lucha, no tenemos guerra, sino lucha dice su palabra, contra los principados, potestades de las regiones celestes. Y mientras andemos en este mundo, estamos en la tierra, somos carnales, y a veces nos llenamos de rabia aún con nuestros vecinos, con nuestros prójimos, con nuestros mismos familiares, y eso está en la carne, iglesia, porque el único bueno es Dios. Entonces allí es cuando nosotros, si de verdad decimos: pero si yo soy un hijo de Dios y quiero de verdad reflejarme y tengo que dar amor, tengo que reflejar ese amor, no importa que la vecina no guste de mí. Bueno, yo la amo como Dios derramó ese amor por nosotros. De alguna forma yo demuestro el amor hacia ella. O si de pronto en el trabajo tampoco le caemos bien a nadie, porque estamos acá a congregarnos, porque conocemos, a veces la gente no quiere conocer nada del evangelio, pero la palabra de Dios es clara cuando dice en Juan que a lo suyo vino y que Jesús fue despreciado. Y así, si Jesús fue despreciado por todo el mundo, ¿qué se deja para nosotros, iglesia? Entonces no se sienta triste ni se sienta de pronto apartado, más bien gócese, porque no se está identificando con el mundo, pero ame a los demás, demuestre ese amor. Entonces seguimos cuando la palabra nos exhorta acá vamos a abrir Juan capítulo 13, versículo 34-35. San Juan capítulo 13, versículo 34-35. Un amén. Juan capítulo 13, versículo 34-35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otro como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuviéramos amor los unos con los otros. Nosotros no podemos decir que somos discípulos de Dios si no amamos a nuestro prójimo, iglesia. Y esto es difícil, vuelvo y le repito, pero hay que hacerlo. Es necesario nosotros amar a los demás, y si de pronto nosotros no le caemos bien a esa persona, usted cumpla con amarlo, con quererlo y aceptarlo, porque antes de que Jesús fuera crucificado,
crucificado, Jesús pasó su última noche con sus discípulos y ya él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y la palabra es clara cuando él compartió muchas cosas con ellos, ¿verdad? Y sin embargo, él lo dijo, usó su tiempo para consolarles, instruirles, y dio también a sus discípulos el mandamiento ese que el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que nos améis uno a nosotros como yo he amado. Esto se encuentra en muchas partes de la Biblia, y la Biblia, todo lo que se resume es amor, porque la palabra es clara. Cuando nosotros amamos primero a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas es sobre padre, sobre hijo, sobre, mejor dicho, cualquier cosa que nosotros tengamos, hasta material. Eso es amar a Dios, darle el primer lugar a Él. Cuando nosotros cumplimos ese mandato y cumplimos el segundo que derogó Dios, que es amar a nuestro prójimo, se van a cumplir los demás, que es no matar, no robar, no hurtar. Porque si usted ama a su hermano, ¿cómo le va a hacer usted daño? ¿Cómo le va a robar? ¿Cómo le va a hurtar? ¿Cómo lo va a envidiar? ¿Cómo va a andar dando falsos testimonios como reconocen de pronto los sacramentos del catolicismo? Que todo eso está resumido ahí, ¿verdad? Ellos reconocen 10 mandamientos y a la hora del té se resumen en esos 2. Porque cuando nosotros amamos no hacemos nada de eso, ni codiciamos la mujer del prójimo, ni deseamos los bienes ajenos, ni estamos pendientes de lo demás, que si la vecino al vecino fue bendecido. Al contrario, decimos gloria a Dios. Si vemos una cantidad de carros en la calle de Barra, y aquí sí hay carros, bueno, gloria a Dios que la cuadra está llena de carros, quiere decir que los vecinos han sido bendecidos, ¿verdad? Y Dios se agrada con todo eso. Entonces, ese es un mandamiento muy hermoso, iglesia. Y fíjense ustedes, ahí mismo, vámonos a Gálatas, que también es en otro pasaje, Gálatas también nos lo revela. En el Gálatas capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense ustedes que todo lo que está escrito, la ley es toda la palabra de Dios. Y si nosotros sabemos que todo es amor, todo lo que se resume aquí en la palabra es amor. Simplemente a veces nosotros no nos gusta que la palabra nos hable. Y a veces cuando viene el predicador acá, viene el pastor, pensamos que ya el pastor sabe porque alguien o algún chismoso le dijo el problema mío. Y entonces el pastor aquí me está exhortando. No, Señor, no es el pastor, es la misma palabra, porque la palabra parece que nosotros fuera amarga, pero es dulce, iglesia, porque la palabra hace un efecto y lo hace doble con el que predica y con el que la está escuchando. Por eso sí dice la palabra de Dios que es de doble filo y más cortante que cualquier otra espada. ¿Cuántas veces cuando nosotros predicamos, pues iglesia, yo no sé si usted lo ha sentido, pero gracias a Dios lo he sentido y siento que el Espíritu Santo me ministra? Cuando uno predica la palabra, el evangelio, yo no sé si usted se quebranta, si usted llora, si de pronto usted siente un calor, que siente algo diferente, se siente gozoso. Ese es el Espíritu Santo que está morando en usted. Y donde usted llega, usted tiene que marcar la diferencia. Porque algo diferente ven los demás, los gentiles o los inconversos, cuando llega el Espíritu Santo. Y todo lo que usted toca, dice la palabra de Dios, será prosperado, pero no es una prosperidad física, sino una prosperidad espiritual, iglesia. Esto aquí más que todo, cuando Dios dice que Dios es amor, también Dios es fuego y consumidor ante el pecado. Porque es que a veces nosotros confundimos: no, pero si Dios es amor, Dios a mí me va a perdonar y a mí me voy a meter mi tabaquito, me voy a masturbar, me voy a ir con una vecina, voy a tachar, porque Dios es amor y a mí me va a perdonar, siempre me va a perdonar. Ajá, y si no da tiempo, iglesia, porque de pronto no oramos, o de pronto, ni Dios lo quiera, hasta al cruzar una carretera nos puede pasar un accidente, porque todas son calamidades, son catástrofes que se pueden venir, y si no estamos bien con Dios nos quedamos, porque sin santidad nadie verá el reino de Dios. Y lo dice la palabra: sé santo, porque sin santidad nadie lo verá. Entonces, no nos confundamos cuando nosotros creemos Dios es amor. Sí es amor, y Él disciplina al Hijo, y Él trata de que nosotros llevemos la verdad. No nos puede convencer a nosotros. El Señor no nos va a decir: mira, métete toda esta palabra. No. Nosotros somos los que tenemos que darle el corazón a Dios. Dios no necesita nada de nosotros, iglesia. Muchas veces el pastor nos los ha exhortado y nos ha enseñado. Somos nosotros que necesitamos esta palabra hermosa y apartarnos del pecado. Porque si nosotros confundimos esa palabra y decimos: si Dios es amor, Dios me va a perdonar cada rato que caiga. No podemos estar sumisos en el pecado. Entonces, todos nosotros,
Siempre debemos brindarle amor, que ese amor fluya hacia los demás, que todos los creyentes cuando nosotros lleguemos marquemos esa diferencia, que no importa que sienta de pronto usted el desprecio de alguien allá, pero usted dele amor a los demás, porque si usted da amor, usted va a recibir también amor. No, todo lo que el hombre da, eso es lo que siembra. No confundamos esta enseñanza nada más con la prosperidad, que lo miramos nada más con la parte material, no. Si usted da alegría, usted va a recibir alegría. Si usted da un consejo, usted va a recibir un consejo. Y eso es hermoso, porque cuando uno recibe cosas espirituales, iglesia, uno se siente bendecido, se siente más gozoso que cualquier cosa material. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Y eso es lindo cuando uno lo ve alrededor de las demás personas, ¿verdad, iglesia? Entonces, el significado de este mandamiento es eso. Amarnos significa dos cosas. Primero, amarnos los unos a otros. No es esto se va más allá. No es una cuestión de que nosotros, que si quiero o no quiero. Es un mandato dado por Dios. Eso es un mandato dado por Dios. Si nosotros no amamos a los demás, a nuestros prójimos, si sea una bruja, lo que sea, iglesia, tenemos un pie en el infierno, porque eso es un mandato dado por Dios. Por eso es necesario perdonar. Siempre debemos estar bien con los demás. No importa, ¿no?, que a mí no me cae bien, que yo soy monedita, porque es cierto, a veces nosotros no le podemos caer bien a todas las personas, pero no importa, yo lo voy a amar con el amor de Cristo. Y voy a pedirle al Señor, voy a orar para que esa persona, el Espíritu Santo la quebrante, y que ella vea en mí un fruto que es la fuente de agua viva que yo le puedo regalar cuando hablo con esa persona. O sea, el ser de pronto ese perfume grato como Jesucristo lo dio, que es la primera ofrenda cuando Jehová dio a su Hijo, y esa es una hermosa ofrenda. Entonces, vámonos ahora a Juan, ya leímos Juan 15:17. Bueno, amarse uno a otro es amar. Amarse uno a otro no significa solamente amar a los creyentes, como les decía, amar nada más aquí a los hermanos que se congregan. Yo amo nada más a mi hermana Marlene, amo a mi madre, a mi esposo, a mi hijo, no, Señor. Amar a todos los demás sin excepción de persona. Vamos ahora a Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Ya lo leímos, ¿verdad? Que dice que en esto se manifiesta los hijos de Dios y no lo hemos leído. En esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está. Ahí lo está dando. No podemos decir que si nosotros no amamos a los demás, iglesia, damos mal, somos hijos entonces del diablo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si nosotros amamos a nuestro enemigo, nosotros podemos decir ahora, no como Caín, dice la palabra de Dios, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, ahí hubo envidia. ¿Ya vieron? Ahí hubo de todo, su corazón de pronto se arrugó al ver que Jehová miró mejor la ofrenda, ¿verdad?, de Abel. Entonces Abel practicaba obras justas, y era de pronto envidioso, se envidió, se enceló y lo mató. Hermanos míos, no os extrañáis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida en que amamos a los hombres. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso es necesario a nosotros reconocer esto. ¿Por qué? Porque el mundo siempre nos va a aborrecer. Y si nos aborrece, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque no nos estamos identificando con el mundo. Hay algo que marca la diferencia. Pero esto va más allá. Tenemos que brindar ese amor que Dios nos dio. Hay que brindarlo así como hizo Jesús con Judas, que Jesús sabía que Judas lo iba a mandar a sacrificar, que lo iba, como dicen por ahí, a negar, o le iba a enterrar la puñalada, como decimos nosotros, traicionar, es un traicionero. Y sin embargo Jesús hasta el último momento lo amó. Qué enseñanza tan maravillosa. Y muchas veces no me exhorta, coge el ejemplo de Judas, y es verdad, iglesia. Judas traicionó a Jesús, y Jesús lo sabía desde un principio que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos, y sin embargo lo amó hasta el final y le estaba dando la oportunidad que se arrepintiera. Quizás por eso ese hombre tuvo esa muerte tan trágica, porque la conciencia ya no podía con él.
cómo vendió a Jesús por unas cuantas monedas. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo, vendemos la palabra de Dios, vendemos esta vestidura blanca por irnos a revolcar en el pecado, porque lo vendemos por cualquier plato de lenteja. Aún predicadores, pastores, adulteramos la doctrina por recibir dinero, o por de pronto irse para un hotel allá de 5 estrellas, o decirle, no, pues tú vas a viajar a las naciones, te vas a ir para Inglaterra, para México. Entonces predica un evangelio light. Pero el evangelio de verdad sólido, que es la doctrina que está aquí, no la hacemos. Entonces, eso es traicionar también a Jesús y dañar la comunión con Él. Entonces, dice la palabra acá también, y eso se demuestra el amor. Ahí mismo, en el mismo capítulo de Primera de Juan 3, dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Muchas veces aquí el pastor nos los ha dicho. A veces creemos que nada más es venir a ofrendar, a dar dinero para la iglesia, pero cuando vemos a un hermano en necesidad no le extendemos la mano. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro hermano? No lo estamos amando, porque ahí también se ve el amor, a practicar obra de justicia, a ser misericordioso, solidario. Eso es demostrar amor. El que tiene bienes tiene que compartirlo. Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y un hecho es eso, practicar obra de justicia. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es de Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe, atesorando riquezas en nuestros corazones. Dios lo sabe todo. Aquí Dios sabe quién tiene codicia por todo, aún por el trabajo, por todas las cosas. No, Dios conoce nuestros corazones, y cualquier cosa que nosotros le pedimos a Dios la damos, recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Josué, ahí vemos el ejemplo de Josué, un hombre bendecido. En el corazón de José siempre me gusta resaltar la enseñanza de José, que él fue desechado por los hermanos, dice la palabra, y muchos los hermanos lo vendieron, se llenaron de envidia, y sin embargo Josué perdonó a sus hermanos a última hora. Y a última hora no, todo el tiempo en su corazón él amó hasta el final a sus hermanos. ¿Y qué permitió Dios? Permitió toda esa tribulación y que padecieran allá en Egipto hambre, para que lo vieran como un gobernante. Dios lo exaltó, lo puso en lo alto, después que él sufrió tanto y que padeció por la envidia, vuelvo y repito, por todas las cosas que envolvía el corazón de aquellos hermanos que tenía Josué. Y este es el mandamiento, ¿verdad?, que Dios le concedió. Él le oraba, me imagino, en su agonía, y fue tan agradable sus acciones y todas las cosas, que fue bendecido, fue rey de Egipto. Y la historia de José, dice, en su palabra, es muy hermosa, porque enseña lo que es el perdón y el amor. Entonces, este es el mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Vamos a abrir la Biblia ahora. Vamos a definir lo que encierra la palabra el amor, la diferente clase de amor. El amor es muy importante en la vida de todos nosotros, porque si nosotros no tenemos amor, no somos nada. Cuando nosotros tenemos amor, como decía la alabanza, somos felices, compartimos, nos llenamos de tantas cosas. Iglesia, somos bendecidos ante la salud. El amor todo lo puede, dice la palabra, todo lo soporta. Lo dice Primera de Corintios, capítulo 13, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Esa es la esencia y el verdadero significado del amor. No guarda rencor, porque tenemos que perdonar. No se goza de la injusticia, no podemos estar burlándonos por el mal de nadie. Todo lo sufre quiere decir que si hay de enfermedad, una calamidad o una tragedia, tenga la culpa, porque a veces pasa así, nosotros tenemos que soportar y como creyente alimentarnos de la palabra y gozarnos aún. Ahí es cuando Dios nos está probando para ver si el gozo se nos ha ido, creer en esa promesa de salvación. Ahora, recuerden que una bala puede acabar nuestro cuerpo, aún de pronto cualquier catástrofe puede acabar, pero el alma no la puede tocar el diablo, el alma le pertenece a Dios. Entonces no se aflija ante las adversidades que pueden ocurrir o llegar a nuestra vida. No se irrita, el amor no se irrita tampoco, quiere decir que no se llena de ira. Hay que esa carne de pronto, y si de pronto me
nos llenamos de ira y de rabia, no se encarnece pedirle al Señor, ¿verdad? Porque ahí cuando nosotros somos débiles, Señor, soy débil en este, Señor sabe lo que nosotros tenemos, toma mi voluntad, mis acciones, te entrego mi pensamiento, te entrego mi carácter, Señor, para que moldees. Yo quiero ser esa fuente de amor. Ahora, la palabra usada aquí es el amor ágape, que se traduce mejor como amor que como caridad, y que esta palabra fue usada en varias versiones más antiguas. Que ero se emplea para describir el amor como placer, y filia, la palabra filia se usa para describir el amor que atrae, el amor cálido y el amor ese cariñoso, una amistad íntima o en una relación de pareja la compartimos. Pero ágape va más allá, y es allí donde tiene un significado espiritual muy profundo, porque ese fue el amor ágape que el Padre de los ejércitos nos demostró cuando dio su Hijo amado. Antes de la fundación del mundo ya eso estaba ya enmarcado, que iba a venir un Mesías. El Mesías iba a tener tanto amor por la humanidad como siempre lo ha tenido, sin distinción de raza. Entonces, de tal manera amó, fíjate, es un amor ágape, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice Juan 3:16. Ese es el amor de ágape que Jesús nos ha dado y siempre nos dará, porque la palabra es clara cuando dice: aunque padres y madres nos dejara Jehová de los ejércitos, siempre nos va a amar y siempre va a estar ahí extendiendo la mano para decirle: hijo mío, aquí estoy. Ahora, el Espíritu Santo también es el consolador. Si nosotros no tenemos amor por los demás, hay que pedirle: Señor, Espíritu Santo, fortaléceme, Espíritu Santo, lléname de ese amor, que cuando yo llegue allá, de pronto si esa persona no me ama, seas tú, Señor, haciéndolo ver, bueno, porque yo lo amo con el amor de Cristo, y no importa que sea ateo ni nada de eso, iglesia, ame a su prójimo. Entonces, este es un versículo que nos ayuda a entender realmente el amor ágape, ese amor que se da y se sacrifica por el bien de otra persona. Por eso ustedes han escuchado por allí varias cosas, varios testimonios que son impactantes, que a veces también causan como que intriga, cuando de pronto en una pareja, yo escuché por ahí una noticia que donó la esposa o el esposo un riñón, y eso fue hermoso, fue aplauso, y qué hermoso, ¿verdad? Ahí sí se ve el amor, sacar el riñón de pronto de la mujer para dárselo al esposo que estaba mal y lo dio, pero después y que se separaron, imagínense ustedes, y entonces y que le devolviera el riñón. Parece suave insólito, iglesia, pero todo eso se ve, pero la palabra es clara cuando dice que el amor no busca lo suyo, porque si yo lo voy a hacer de verdad, lo voy a hacer por amor a mi pareja. Pero ¿cómo es eso que después si no hay separación, entonces cada quien coge su pedacito? No, iglesia, ahí no hay nada. Entonces, ese es el significado del amor ágape, es el amor que se da y se sacrifica por el bien de otra persona, pero sin esperar nada a cambio. Porque si vamos a estar cobrando, entonces ahí no está el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dio todo gratis. Entonces eso también se ha metido en las iglesias, y yo le doy duro esto con la doctrina de la prosperidad. Porque si Dios lo dio todo gratis en esa cruz del Calvario, ¿por qué tienen que estar cobrando por los milagros? ¿Por qué tienen que estar cobrando por estarse en un altar? Y entonces viene y mengua la iglesia, los creyentes o los no creyentes, entonces dice, se llenan de terror y de miedo por el sistema del gobierno que viene, que van a cerrar las iglesias, que de que vamos por eso, iglesia. Porque no están puros, sino que están cobrando, y todo lo dio el Señor. Ahí no cobró. ¿Qué tal que el Señor hubiera cobrado y hubiera dicho: toda la sangre que derramé me tienen que pagar? No, Señor, de ninguna manera, todo lo dio por amor y gratis. Entonces, qué hermoso es también, y la misericordia de Dios ha llenado a ese grupo de los Gedeones de Colombia o mundiales, no sé cómo definir esta organización, que ellos dan el Nuevo Testamento y lo tienen marcado y dice: esto no se vende, sino que se da por gracia. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, a dar todo por gracia. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Bueno, entonces vamos ahora a hablar un poquitico aquí, que esto se mostró claramente cuando Jehová de los ejércitos dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios se mostró claramente cuando dio a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, cuando Jehová dijo: yo voy a dar a mi Hijo para salvar a la humanidad, porque si Dios nos hubiera dado a nuestro Señor Jesucristo, todos nos fuéramos para el infierno.
porque por naturaleza pecaminosa nosotros heredamos, dice la palabra de Dios, por nuestros primeros padres. Adán y Eva fueron los primeros pecadores y nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa, y por eso nosotros vemos que todos algún día tenemos que morir, pero hay una promesa de salvación. ¿Y cuál es la promesa de salvación? Que no vamos a morir eternamente, que viene otra vida después de la muerte, ¿verdad? Una para condenación y otra para salvación. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Entonces, fíjense ustedes que esa promesa, ¿por qué la tenemos? Por el amor ágape que dio Dios, ese amor tan hermoso de darnos a su hijo. Dios nos hubiera querido, no, hombre, yo que voy a dar a mi hijo, pero dio a su hijo amado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos justificados. Con Jesucristo, con la resurrección de Jesucristo y con toda la sangre que derramó allí en esa cruz, iglesia, nosotros vamos a cumplir moradas. Por eso no debemos manchar esta vestidura blanca con el pecado, y hay que exhortar, hay que creer en esa promesa de que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, estamos perdidos. No podemos decir que somos hijos de Dios. Así, iglesia, que es el momento que te pongas a cuenta con Dios, que si de pronto en el corazón hay algo que me duele, que me hizo mi sobrino, me hizo mi prima, todas las noches, iglesia, ore, le pide al Señor que le quite eso, que quite esa espinita, que lave su corazón, porque si nos llega por sorprender la muerte, no podemos entrar al reino de los cielos, nos quedamos. Vamos ahora a leer el amor que viene de Dios. Entonces, fíjense ustedes que Dios es amor, es un amor tan infinito, un amor bueno, porque en Él no hubo maldad. El hombre por naturaleza es pecaminoso y lo heredamos. Ahora, ¿cómo nos ayuda Dios a amarnos unos a nosotros? Él nos da. ¿Qué nos da, iglesia? ¿Cómo nos ayuda el Señor? ¿Será que yo solo voy a poder amar de pronto al vecino? O de pronto aquel que me hace mal, o de pronto en mi trabajo el que no me quiere. ¿Cómo me ayudará Dios? Me ayuda es con el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo no lo podemos dejar a un lado, porque Él lo dijo en su promesa: no nos dejaré solo, os enviaré el Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. Por eso cuando usted se sienta solo, diga: Señor, fortaléceme, Espíritu Santo, tú eres mi Consolador. Señor, que se lleven todo, porque es que a veces nosotros creemos que todo es lo que está a nuestro alrededor, nuestro contorno. Eso no vale nada, pero ¿sabes? Sí que es algo poderoso y valioso que nosotros no debemos de perder nunca y dejar que se vaya, es el Espíritu Santo. Porque si se va el Espíritu Santo de un creyente, iglesia, lo perdimos todo, porque Él es el Consolador. Y el Espíritu Santo se entristece también cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, yo creo que usted lo siente. Su alma, su espíritu mengua. Sus pensamientos, su voluntad ya no va a ser igual. Entonces no deje que el Espíritu Santo se apague. Ahora debemos confesar esa falta de amor por los demás, la falta de amor en mi corazón, ese espíritu de desamor. Y no solamente ese desamor llega en las parejas. No solamente hablemos del amor conyugal o de pronto de la novia o del novio, desamor hacia los demás. Entonces debo decir: Señor, líbrame de este pecado. Yo tengo que tener la voluntad también para desear amar a los demás, porque eso es un pecado cuando nosotros no amamos a los demás. Aprendamos a amar y contar con el hecho de que Cristo Cristo murió en la cruz, pero Él vive, y que ese amor lo derramó en toda la humanidad, y que nosotros debemos de seguir ese ejemplo, porque Él vive, iglesia. Él vive en el corazón de cada uno de nosotros, y si yo digo que soy nueva criatura, debo demostrar y ese fluir ese amor hacia todas las almas que hay a nuestro alrededor. No mirar a nadie por debajo del hombro, apartar la envidia, apartar todas las arandelas que hay a nuestro alrededor, iglesia. He notado muchas cosas a veces en mi trabajo, bueno, y para la gloria de Dios, pues yo le doy las gracias a Dios, porque veo el poder de Dios, las maravillas de Dios, de los hermanos que de pronto es inconversos, bueno, que a veces a uno ven algo diferente en uno, y le doy las gracias a Dios por eso, no por vanagloria, sino de ver de que a pesar de todas las cosas, como dicen por ahí, que le ponen a uno el pie para que uno se caiga, uno sigue amando a las personas, y el Espíritu Santo a usted lo llena de gozo y de alegría. Practíquelo, iglesia, hágalo, no se canse. Entonces ahí Esteban lo demostró también, cuando ustedes saben que Esteban fue apedreado. Esteban, cuando levantó las manos, le dijo: Señor, perdónalo, no saben lo que hace. ¿Será que Esteban demostró allí algo y nos enseñó muchas cosas, que fue el amor y perdonar? ¿Ustedes saben lo que es que una persona la estén matando a punta de piedra? ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando la están levantando? Muchos de pronto, me imagino que el que no es creyente o no conoce de Dios, me imagino que lanzará una cantidad de palabras obscenas.
De pronto el que es creyente, como nos enseña la palabra con Esteban, ese amor ágape que hizo posible a Esteban orar por sus enemigos. Y cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, oramos aún por una calamidad que se presente en la iglesia, con nuestros hermanos, iglesia. Por eso es que tenemos que orar. ¿Sabes qué hace? El Dios toma el control de también nuestras necesidades. Así que es Dios con nosotros. Cuando nosotros oramos por un enfermo, no se canse de orar. Cuando nosotros oramos de pronto por una necesidad física, sea la que sea, oye, el Señor ya sabe de antemano nuestra problemática, sin necesidad de abrir nuestra boca, y también toma el control, porque así es Dios de misericordioso y así es el amor de Dios hacia todo demás. Este amor ágape es tan poderoso que aún puede hacernos amar hasta nuestros enemigos. El amor ágape hizo posible el primer mártir, que ya le dije que era Esteban. ¿Cómo querer imitar ese ejemplo de Esteban? Que Esteban, a punto de morir o ya muriéndose en la agonía, pidiéndole perdón por sus enemigos. Imagínense ustedes, qué tremenda enseñanza. Cuando nosotros no hacemos eso, nosotros cuando nos hacen mal, si el enemigo a nosotros nos tira una piedra, le tiramos dos. Y si la palabra dice que si el enemigo tiene hambre, hay que dar de comer. Y si presta nuestra capa, hay que dar toda la capa, ¿verdad? Y no mirar de pronto la paja del ojo que tiene el otro, sino mirar la que tenemos nosotros, porque a veces hasta con la crítica matamos a los demás. Entonces el peor enemigo que tenemos es nuestra boca, y cuando nosotros no cerramos nuestra boca para decir una palabra de bendición, iglesia, porque hay crítica, la mayoría de las críticas que nosotros lanzamos no son críticas constructivas, son destructivas, sino una crítica basada en la palabra, como nos ha enseñado nuestro pastor, que dice, ese yo opino debe de morir en la carne de nosotros. Si vamos a criticar o exhortar como creyente a un hermano, que sea con las santas escrituras. Y si yo no sé dar una consejería, mejor me quedo callado, ¿verdad? Y dejo que alguien anciano en la palabra y en la fe sea el que pueda dar el consejo. ¿Cuánto lo cree, iglesia? Entonces vamos a seguir acá. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrirla en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Mateo 5. Bueno, eso se titula El amor hacia los enemigos. Mateo capítulo 5 es bastante largo, del capítulo 38 al 48. ¿Ya lo encontraron, iglesia? Bueno, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Después dice la palabra, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Fíjense ustedes que aquí está, cuando hay un atraco. Por eso cuando hay un atraco, aquí la palabra es clara y nos dice el Señor que si el que nos están quitando, no nos vamos a rehusar, que se lleven todo lo que se quieran llevar, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros no se lo van a llevar. El que quiere ponerse a pleito, quítele la túnica y dale también la capa, dice la palabra. No vamos a pagar ojo por ojo ni diente por diente. Parece que fuera algo como que muy difícil de cumplir, iglesia, pero siempre hay que hacer el bien, porque la luz resplandece ante las tinieblas. Si a mí me están haciendo mal, yo voy a romper eso con el bien. Y entonces ahí se refleja el amor. Ahora, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien lo que os aborrezcan y orad por los que ultrajan y os persiguen. Estas palabras son textualmente dadas por nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros hay alguien que nos está maldiciendo, bendiga. Que si la bruja maluca o piojosa me echó alguna agüita, lo que sea, yo la voy a bendecir.
¿verdad? Y hacer siempre el bien a los demás, no importa que nos aborrezcan, y orar por esas personas, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La bendición de Dios y la misericordia de Dios aquí se desglosa una vez más, porque dice su palabra que Él hace llover sobre los justos. ¿Cuáles son los justos? Los que están caminando con Dios. ¿Y cuáles son los injustos? Los que están revueltos en la inmundicia, en la concupiscencia. Ahora, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? Ahí está. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mí? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vosotros Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está claramente. Cuando nosotros aquí en la iglesia, lo que yo le decía al hermano David, nada más yo amo a los hermanos creyentes de la iglesia, a los que se congregan. Yo en mi trabajo yo no puedo tener relación con nadie porque son mundanos, que los voy a amar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice, si ama a los que los aman, ¿qué recompensa tengo? Dice Dios, dice el mismo Jesús. ¿Qué recompensa tendráis? Tenemos que amar a nuestros enemigos. No hacer también lo mismo los publicanos, los rabí, los que son, como dicen por ahí, hipócritas. No estamos haciendo nada. Entonces, si queremos ser como Dios, debemos amar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, debo confiar en Dios, quien es Él es el que va a hacer todo, porque si nosotros no confiamos en Él, decimos que yo solo voy a poder ese yo también tengo que dejarlo a un lado, porque el siervo inútil es el que se va a hacer fuerte. Nosotros tenemos que considerar siervos inútiles delante de la presencia de Dios. A veces nos creemos unos pavos, a veces nos creemos que cantamos mejor, que no sé qué, que fulano predica. No, el Señor puede usar a cualquiera de nosotros, porque eso es lo que estamos dispuestos, y Dios ha regalado dones para servirle. Entonces siempre depender del Espíritu Santo de Dios y saber ante todo que Él toma el control de todo. Vamos ahora a leer Romanos 6, versículo 1, 2. Bueno, aquí dice la palabra de Dios en ese versículo: perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en concupiscencia, andamos en las cosas mundanas, en las tantas eventos que se celebran, ahora con la cuestión de las elecciones, Dios no es un Dios de política. Hay que orar por los gobernantes. Pues si nosotros vamos a comenzar a estar peleando partidos y a estar criticándole a Petro y a quien no es Petro, no estamos haciendo nada. Más bien oremos por Petro, oremos por este Duque, y que ellos tengan de verdad un encuentro real con Dios, porque Dios también los ama a ellos. Dios murió en la cruz por todas estas personas que están en la candidatos a la política, que en Dios no le gusta la política, pero Dios los ama a ellos. Pero hay que orar es por ellos, ¿verdad? Y perseverar en qué, en que no abunde en nosotros ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que nos va a llevar siempre a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo venció todo en la cruz, y si nosotros morimos al pecado, oiga, estamos en victoria. Entonces podemos decir que hemos vencido. Ahora, ¿debo ser un esclavo del pecado? No, nosotros no podemos ser esclavos del pecado toda la vida. De pronto diciendo, si Dios es amor, entonces yo voy a pecar. Entonces, si yo voy a hacer eso, iglesia, voy a ser de verdad esclavo del pecado. Eso es como cuando uno tiene una tarjeta de crédito y está uno, no, pero tengo una tarjeta de crédito, yo estoy pago. ¿Qué pasa? La tarjeta de crédito, ¿cómo se vuelve, hermanas y hermanos? Se vuelve una deuda eterna. ¿Vieron? Entonces uno tiene que dar la primera inicio, no, ya no más. Hasta aquí, usa la tarjeta, gasté, y si no tengo, no tengo. Voy a aprender a vivir con lo que depende de Jehová hasta donde me alcanzó, no voy a gastar más de lo que no puedo. Entonces, vieron, se necesita tener uno también voluntad, uno de querer cambiar, de ya hasta aquí llegue, no más. Así también pasa con el pecado. Si yo tengo problemas con la vista, de estar mirando lo que no debo mirar, de estar de pronto cogiendo cosas, cada quien sabe su debilidad y el Señor más que todo lo sabe. Entonces ya no más. Hay que decir, pues Señor, ayúdame, Espíritu Santo, porque yo sola no puedo, pero yo sí quiero.
tengo la iniciativa y el deseo de salir de esto que me está atando a tantas cosas y que está dañando el encuentro espiritual real contigo. Vea, el Señor esa oración la escucha y no la desecha, porque estamos confiando en Él y estamos depositando y sabiendo de que el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda y Él nos va a ayudar a salir adelante. Entonces nunca diga que estás solo. A veces creemos que estamos solas o que estamos solos porque no tengo esposo. No, iglesia, cada uno de nosotros somos bendecidos y tenemos de pronto al Espíritu Santo. Usted puede ver allá a la señora con el esposo y algo, pero no tienen nada porque no tienen a Dios, no tienen en su corazón nada. Las cosas materiales, iglesia, todo eso se va a quedar aquí. Más enriquecidos somos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen? Bueno, entonces... también la palabra de Dios nos enseña que el que no ama a su hermano es homicida. Imagínense ustedes, vamos a ver si encuentro la cita bíblica, que es muy importante leerla, cuando la palabra nos dice que si nosotros no amamos a nuestro hermano, nos convertimos en homicida. Entonces, ¿qué quiere decir eso, iglesia? Ya para terminar, que nosotros tenemos que amar, que tenemos que dejar ese desamor por todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, circunstancia, causa, motivo, desplante, lo que sea, perdonar, dejar el rencor, dejar la ira, dejar la rabia, dejar todas esas cosas y verá, iglesia, que siempre vamos a tener victoria. Ahora, también compartir las buenas de salvación y ser valiente y esforzado, no importa lo que se quiera levantar, porque el Evangelio es el que restaura, liberta y sana. Así usted crea que no va, la palabra no va a hacer su efecto, es que no somos nosotros, el que convence es la palabra, la semilla va a llegar y ese río de agua viva va a fluir en la persona que usted está lanzando la palabra, aún a los que no creen, a los que están alrededor. Y no le dé pena decir que es hijo de Dios, no le dé pena de pronto, no, porque a mí me van a echar para un lado. No, iglesia, siéntese bendecida y bienaventurada. Bienaventurados somos todos aquellos que no hemos visto nada, pero creemos. Esa es la verdadera fe, creer